Soy el coordinador del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional. Bueno, y tengo el placer de coordinar esta mesa que se llama Archivos e Historias Psi, que armamos en el marco de la muestra Freud en Argentina, 80 años de su fallecimiento. Antes de darle la palabra a cada uno de los oradores, presento un poco para los que quizás están acá por vez primera, cuál es la función del centro y un poco cuál es el objetivo de esta muestra de Freud en Argentina. El Centro Argentino de Historia Psi, que es el modo en que habitualmente lo resumimos, ese título largo que tiene como una doble función, que es, por un lado, generar un intercambio entre investigadores y el público en general respecto de los temas vinculados con la historia de las disciplinas psi en la Argentina. Y en ese sentido, para cumplir esa pata, digamos, de divulgación y de difusión y de acceso a un público más amplio, el Centro de Historia Psi viene realizando una serie de actividades culturales. Por ejemplo, hemos tenido una conferencia de Elizabeth Rudinesco, que fue realizada hace 2 años, en el mismo momento en el que el Centro Argentino de Historia Psi se inauguró oficialmente. Somos en realidad un centro relativamente joven, como verán. Después hemos organizado también mesas redondas, por ejemplo, en torno al pasado y presente de la salud mental en la Argentina, donde contamos con la presencia del Director Nacional de Salud Mental o con el presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, Alberto Trimboli, que es argentino y es un psicólogo de esta ciudad de Buenos Aires. Pero también estuvieron presentes en esa mesa Sergio Bisakowski, Hugo Besetti, Alejandro Weiner. Tuvimos también una actividad de homenaje y de pensamiento en relación a Enrique Pillon Rivière y su obra. Tuvimos también varias presentaciones de libros vinculados con la historia de la disciplina psi en la Argentina. Y finalmente este año nuestra actividad más importante fue justamente la muestra que da marco a esta mesa redonda, que es Freud en la Argentina, 80 años de su fallecimiento, que un poco el espíritu de la muestra, que fue inaugurada formalmente el 23 de septiembre, con la presencia de Hugo Besetti, historiador de las disciplinas psi en la Argentina, Alejandro Dafgal, que es el director honorario del centro y que está acá presente y que lo voy a volver a presentar nuevamente cuando tome la palabra, y también con la presidenta de la IPA, Virginia Ungar, Claudia Borenstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Ezequiel Achilli en representación de APDEVA, Francisco Cádiz en representación de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, Guillermo Velaga, presidente de la Escuela de Orientación Lacaniana, Anabel Salafia de la Escuela Freudiana en la Argentina y Alejandra Rodrigo de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es decir, en el momento de la inauguración de la muestra Freud en la Argentina, lo que intentamos hacer es un encuentro que reúna representantes de las principales asociaciones psicoanalíticas presentes en la Argentina y a la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional con un grupo de historiadores que están vinculados al Centro de Historia Psi y de esa manera iniciar un diálogo entre historia y psicoanálisis para pensar un poco el pasado y el presente del psicoanálisis en la Argentina. La muestra apunta no tanto a decir quién fue Freud, no es una muestra en sentido estricto sobre Freud, sino que es una muestra sobre la historia del psicoanálisis en la Argentina, o sea, sobre la recepción de las ideas y las prácticas psicoanalíticas en la Argentina y sobre la difusión del psicoanálisis en distintas áreas de la cultura argentina. Así que, obviamente, después de la muestra, o si no lo hicieron antes, están invitados a mirar un poco cuáles son los materiales exhibidos en esta muestra y al mismo tiempo a acceder al catálogo digital, que es de descarga gratuita, que cuenta un poco más en detalle los distintos caminos que llevaron a que el psicoanálisis tenga una presencia tan grande en la Argentina y un poco a que los argentinos seamos en gran o menor medida un poco freudianos.
Bueno, en el marco de esa muestra, y también intentando establecer un diálogo entre las investigaciones sobre historia PSI en la Argentina y un público más amplio, es que organizamos esta mesa sobre archivos e historia PSI, que ahora me voy a detener un poco más en detalle en el contenido de esta mesa. Pero antes quería decir que la otra pata, si hay una pata que es de actividades culturales que permiten acercar las investigaciones en historia de las disciplinas PSI a un público más amplio, y por eso organizamos diversas actividades culturales, entre ellas esta muestra. La otra función del centro es la de contribuir a que se constituya un acervo documental, bibliográfico, archivístico, vinculado con la historia de las disciplinas PSI en la Argentina. En ese sentido, desde el Centro Argentino de Historia PSI, venimos intentando gestionar donaciones de materiales que permitan contribuir al acervo de la Biblioteca Nacional y que luego estén habilitadas a la consulta de los investigadores y del público general. De hecho, esa función también tiene mucho que ver con esta mesa, en donde de alguna manera convocamos a distintas personas y distintas instituciones que están vinculadas con la constitución de los archivos en general, vinculados con la historia argentina en general, pero en particular con los archivos que permiten generar un acervo de documentos que permitan contribuir a futuras investigaciones en el campo de la historia en general y de las disciplinas PSI en particular. En ese sentido, desde el centro hemos logrado que ingresen a la biblioteca las bibliotecas personales de psicoanalistas argentinos como Andrés Raskowski, como Celes Cárcamo, como Willy y Madeleine Baranger, como Giló García Reynoso y otros psicoanalistas argentinos importantes. Por ahora, mayoritariamente psicoanalistas. Es una deuda pendiente seguir generando este tipo de donaciones en relación a psiquiatras y psicólogos, aunque algunos de ellos también, de los que mencioné, también eran médicos psiquiatras. Pero también hemos gestionado donaciones vinculadas específicamente con archivos. Y de hecho uno de los archivos que probablemente vaya a hacer mención en esta mesa y que ya está disponible a la consulta es el archivo personal e institucional de Horacio Echegóyen, fundamentalmente vinculado con los momentos en que Horacio Echegóyen, psicoanalista argentino, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, o los archivos personales de Willy y Madeleine Baranger. Y en este momento estamos en tratativas para lograr el ingreso a la Biblioteca Nacional de los archivos personales de la psicoanalista Mary Langer, que están en México, y del psicoanalista José Blecher, que están en París, lo cual quizás le agrega alguna dificultad extra a todo este trámite, pero que indudablemente tenemos que gestionar recursos para poder ir a buscarlos. Pero que indudablemente contribuirían, no solo por la relevancia de los autores, sino por el contenido de esos materiales, contribuirían en una medida enorme a futuras investigaciones vinculadas con la historia de las disciplinas PSI en la Argentina. Bueno, me detengo en este momento con mis palabras de presentación y vamos a dar comienzo a esta mesa que se llama Archivos e Historia PSI. Los voy a ir presentando a cada uno de los oradores en la medida en que vayan tomando la palabra. La primera persona que va a hablar es Mariana Nazar, que es la responsable del programa de capacitación y desarrollo archivístico del Archivo General de la Nación y al mismo tiempo es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde coordina el grupo de trabajo sobre derechos humanos y también forma parte de la Comisión Técnica de los Archivos Iberoamericanos, ¿no me equivoco? Iberarchivos. Iberarchivos. Bien. Bueno, le doy la palabra a Mariana. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en la Biblioteca Nacional, porque hace muchos años que trabajamos en equipo con el ahora Departamento Archivos, y porque es un gusto siempre estar en contacto con profesionales que se empiezan a preocupar por el archivo y por el problema del archivo y empiezan a generar respuestas y a buscar soluciones que van
de la mano o en línea con la institucionalización y la apertura a los archivos. Así que es una doble alegría para mí estar acá. Me pidieron que haga una presentación breve, a mí me cuesta muchísimo hablar poco, pero intenté acotar una presentación muy cortita en donde problematizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de archivos. Quienes me conocen ya están cansadas de escucharme decir estas cosas, pero bueno. Básicamente de hablar en torno a ciertos desplazamientos conceptuales que hay en torno a la palabra archivo y cuáles son las implicancias prácticas que tienen esos desplazamientos conceptuales, tanto para la preservación en el largo plazo de los archivos como para asegurar el acceso a la información que contienen. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema que tenemos con la palabra archivo en la Argentina, sobre todo? Y en realidad no es un problema con la palabra, sino que es un problema con el archivo en sí mismo y con la ausencia de políticas públicas en materia archivística en nuestro país. En realidad hay que empezar quizás desde ese lugar, insistir en que en la Argentina no hay una adecuada política pública en materia archivística y eso hace que distintos actores, digamos, o distintas instituciones empiecen a querer subsanar ese problema o a resolver la ausencia o la supuesta ausencia del archivo con las herramientas que tienen a mano. Y ahí es a donde, de qué hablamos cuando hablamos de archivo, empieza a tener determinadas consecuencias prácticas y políticas determinadas. Hay una idea como muy generalizada en torno a que el archivo genera, o el archivo es la autoridad. Lo que podemos o no podemos recordar, la memoria, la historia de nuestra sociedad está condicionada por el archivo, o sea, está condicionada de alguna manera por aquellos restos que el pasado nos ha legado. El tema es que frente a algunas posturas en donde esta idea de que el archivo se instituye como autoridad plantean que entonces lo que hay que hacer es desarmar el archivo, lo que yo les voy a venir a proponer es la idea de que si entendemos cómo está organizado ese archivo, si lo podemos pensar como un sitio arqueológico en donde ir leyendo cada parte y lo volvemos accesible, en realidad el desarme de la autoridad va a ser mucho más efectivo que el desorden del archivo para cuestionar dicha autoridad. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivo? La palabra archivo tiene tres acepciones. La de un depósito, la de una institución que preserva fondos documentales y la idea del archivo como fondo documental. La idea de depósito es la idea que desde por lo menos el programa de capacitación y desarrollo archivístico de la AGN queremos destruir. Porque si el archivo es el depósito, adentro del depósito se puede guardar cualquier cosa. Si asociamos, supónganse que no vamos a pensar que en el depósito guardamos escobas viejas y computadoras en desuso, sino simplemente documentos que consideramos históricos y entendemos el archivo solo como el depósito, cualquier cosa que entre a ese lugar, o sea, solo por el lugar de consignación, estaríamos diciendo que esos documentos son de archivo. Y en realidad intentamos insistir, para poder cuestionar la autoridad justamente, que el archivo quiere imponer, en lo que intentamos insistir es en utilizar el concepto de archivo como fondo documental. O sea, toda la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. ¿Cualquier documento del pasado es válido como documento a ser explotado para la historia o para la memoria? Sí. Ahora, no cualquier documento del pasado es un documento de archivo. Un documento de archivo es un documento que fue generado como sedimento en el accionar continuado de una institución o de una persona. Como registro de la actividad humana podemos encontrar una multiplicidad de documentos, pero el documento de archivo tiene esa particularidad. En tanto tiene esa particularidad, tiene una información que es la literal que contiene y que puede leerse en sí mismo, y tiene otra información que es la contextual. Siempre pongo como ejemplo a un sitio arqueológico, o sea, hago el paralelo entre el fondo documental y un sitio arqueológico. Nosotros en un sitio arqueológico podemos encontrar una tacita azul, preciosa, muy bien ornamentada, que nos va a dar un montón de información sobre la cultura que vivió las personas que habitaron esa zona.
Ahora, si esa tacita fue hallada al lado de una urna funeraria o si esa tacita fue hallada en una zona de basurero, la información que da la tacita es completamente diferente. Lo mismo pasa con los fondos documentales. La documentación generada por una institución o persona tiene una integridad en sí misma. No es solo la suma de los documentos que se acumulan, sino el orden en el que fueron producidos y el entendimiento respecto a quién produjo qué y para qué. En ese sentido, sostener la integridad de los archivos es una tarea clave para quienes queremos utilizar esos archivos para cuestionarlos o problematizarlos o para obtener determinado tipo de información. Y acá voy en torno a la idea de los desplazamientos conceptuales. En la Argentina ha sucedido mucho que frente a este vacío de política pública en materia archivística, esta ausencia de archivos, con buenas voluntades se han querido constituir archivos que no han sido más que el desmembramiento o la selección de determinados documentos referidos a una temática. Eso, que está buenísimo, no es un archivo, es un centro de documentación. Entonces, en lo que yo suelo insistir muchísimo es en la necesidad de que para trabajar los archivos se aplique la disciplina archivística, porque es la que piensa en esta idea de integridad del fondo documental. ¿Y por qué nos importa la integridad del fondo documental? No solo por las posibilidades que el documento de archivo tiene en su contexto, sino porque además los archivos cumplen una triple función social. No solo sirven para preservar posibles fuentes para la historia o para preservar posibles documentos que hagan a la memoria institucional de quien produjo, sino que además son garantías en el ejercicio de derechos. Entonces, si nosotros instrumentalizamos los archivos, esto es, los reordenamos según nuestros criterios de investigación, los reordenamos según temas, los desmembramos, o sea, separamos lo que fue producido por una institución o por una persona y los mezclamos con otro, lo que estamos haciendo es romper toda esa información de contexto y de esa manera no podemos cumplir, digamos, con su triple función social. La instrumentalización de los archivos ha sido una práctica llevada a la práctica en reiteradas instancias y siempre con los mejores intereses del mundo, ¿no? Desde la constitución de los archivos a fines del siglo XIX, de los archivos nacionales como centros de la investigación y de la historia, los archivos se han desmembrado y se han reordenado sus documentos en función de los temas que venían a consultar los investigadores. Durante las políticas de justicia transicional, en bastantes países latinoamericanos ha pasado que se han sacado documentos de su contexto para poder aportar, ya sea la memoria, ya sea la reparación, ya sea la justicia. Nuestra propuesta es que los archivos deben ser trabajados archivísticamente justamente para que puedan aportar a cualquiera de sus funciones sociales y no sean instrumentalizados. Y para eso es necesario y fundamental que haya políticas públicas y un Estado que elabore lineamientos, asigne presupuestos y reconozca a los profesionales que trabajan en ese campo. En ese sentido, una de las cuestiones que más frecuentemente se dan, uno de los problemas, cuando no es el desmembramiento, es la idea de que una digitalización puede resolver absolutamente todos nuestros problemas de acceso, ¿no? Como, lo digitalizás y después buscás con OCR y encontrás lo que querés. Desde la archivística lo que nos la pasamos planteando, perfecto, ya, es que hay una serie de tareas que son necesarias realizar que deben cumplirse con determinado orden. Si yo tengo un montón de documentos que no los tengo identificados, que no sé quién los produjo, para qué los produjo, cuándo los produjo, y los digitalizo, lo que voy a pasar a tener son dos problemas. Las de los documentos que no sabía qué eran y la de los documentos digitalizados que tampoco sé qué son. Entonces, esta es la cadena, digamos, de tareas de las cuales, como verán, la reprografía, o sea, que se basan en preservar, esta es la cadena pensada para archivos históricos. Por eso no hay evaluación, está pensada solo para archivos históricos. La idea de preservar, o sea, que el soporte esté entero, donde se hallan los documentos, identificar qué tengo, quién lo produjo, para qué la produjo, cómo nos llegó hasta ahora, o sea, cuál fue su historia, por qué eso que se produjo en ese momento está acá, qué selecciones hubo, qué se tiró, qué se guardó. Clasificar, que es entender cómo se produjeron esos documentos en su momento, ordenarlos y describirlos, son tareas necesarias previas a la reprografía o digitalización para poder dar
acceso. Finalmente, como decía anteriormente, estas cuestiones que tienen que ver con preservar los archivos para poder cumplir su triple función social requiere de políticas de Estado en la materia, y las mismas necesitan de un marco normativo que en este momento en la Argentina está muy desactualizado, pero necesita también de la instalación de buenas prácticas y de que las funciones del archivista, de las archivistas, los archivistas se basen en los estándares internacionales y en una ética profesional determinada. En ese sentido, hay toda una serie de guías, orientaciones y recursos que, para quienes no vienen del campo de la archivística y para quienes vienen del campo de la archivística, está bueno recordarlos, orientan bien cómo realizar, esta placa está de más, ese trabajo. Entonces, básicamente, lo que quería contarles hoy es hacer como una especie de presentación o llamado de atención respecto a de qué hablamos cuando hablamos de archivos, insistir en la necesidad de pensar los archivos, que podemos no pensarlos, digo, podemos crear centros de documentación, no es que esté mal, el problema es crear centros de documentación pensando que se están creando archivos. Entonces les decía, la necesidad de poder pensar los archivos en relación a quiénes fueron los que produjeron esos archivos y respetando lo que en archivística llamamos el principio de procedencia, o sea, que toda la documentación generada por una institución o persona se mantenga unida, el principio de orden original, esto es que los documentos se conserven tal como fueron generados por su productor o productora, y el principio de integridad, que es no quitar ni agregar elementos a eso que fue producido, de manera de sostener la integridad del archivo, de poder sostener el archivo como ese sitio arqueológico para poder entenderlo, clasificarlo, describirlo y darlo a la consulta para que sea quien sea que investigue, que pueda leer la información literal que el documento contiene y su contexto de producción. Respetar la integridad de los archivos significa que los archivos también tienen que poder dar los documentos en contexto. O sea, la función social, la función del archivo no es solo dar los documentos, dar documentos al acceso, sino dar el documento y su contexto de producción. ¿Quién lo produjo? ¿Cuándo lo produjo? ¿Y por qué está acá? ¿Cómo es que llegó? Es parte de la información sustancial que cualquier archivo tiene que poder darle a sus usuarios o usuarias. En ese sentido, es responsabilidad de quienes trabajamos en los archivos poder realizar esta triple función social y es necesario, muy necesario, aplicar la disciplina archivística en los archivos. Asegurar el acceso a los archivos es el ejercicio de un derecho fundamental e instrumental y es requisito del Estado democrático. O sea, el Estado democrático requiere de archivos organizados y accesibles para poder funcionar. Y lo último que quería decir era citar a una frase que dijo Alejandro en una presentación que se hizo en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que me encantó, porque tiene un montón de implicancias, incluso para la investigación, pero también para la tarea archivística, que dijo, el archivo altera nuestra relación con el pasado y a veces nuestras certezas sobre el presente. Yo creo que la necesidad de profesionalizar el trabajo archivístico tiene que ver con tener la valentía de animarnos a alterar nuestras certezas sobre el presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Ahora, mientras busco el PowerPoint correspondiente, va a tomar la palabra Ana Guerra, que es la coordinadora del Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. Bueno, sí, ya me estoy dando cuenta que el PowerPoint es larguísimo, así que vamos a llegar a contar algunas cosas. Bueno, la idea de esta presentación es comentarles, teniendo este marco que dio Mariana sobre el trabajo con archivos, qué es lo que hacemos acá dentro de la Biblioteca Nacional y en particular cómo es y cuál es el trabajo en articulación con el Centro PSI y con, perdón que les achique el nombre, pero para hacerlo más cortito, y especial. Historia, Centro de Historia, sí, listo, me lo grabo. Con los fondos que desde el centro se gestionó para que la biblioteca los pueda, bueno, adquirir, trabajar y poner a consulta pública. Ahí va. Muy rápido. El
El área de archivos en la biblioteca nace como un primer proyecto para trabajar con algunos fondos que había en la biblioteca y que no se trabajaban, digamos, como tales, en el año 2006. De ahí a esta parte, el patrimonio, digamos, archivístico de la biblioteca fue creciendo. Después les voy a comentar qué perfiles de tipos de archivos personales con los que trabajamos. Básicamente archivos de origen privado que llegan a la biblioteca principalmente como donación, archivos personales. Archivos de redacción, que son los que construyeron, en soporte papel me estoy refiriendo, a varias editoriales y publicaciones periódicas a lo largo del siglo XX en Argentina. En general se constituyen de miles y miles de dossiers clasificados temáticamente que el diario o la editorial construía para uso de sus propios periodistas, ¿sí? Entonces los clasificaba con temas, nombres de personas, etcétera, para uso de sus periodistas y bueno, han sido donados a la biblioteca. Archivos de algunas entidades de origen privado y algunas colecciones temáticas que no nos vamos a detener hoy. Y por otro lado, hace un par de años empezamos a trabajar con lo que es el archivo de la propia biblioteca, o sea, el fondo documental, la documentación producida y reunida por la Biblioteca Nacional desde que se fundó a esta parte. Nos vamos acercando, digamos, pasamos de una primera identificación de la documentación que ya estaba, digamos, guardada en un depósito, identificada como histórica, a acercarnos a la gestión documental, que es lo que la biblioteca seguimos produciendo aquí. Desde el 2006 contamos con la asistencia técnica del Archivo General de la Nación, lo cual fue importantísimo, básico, no sé cómo más qué otro objetivo usar para nosotros, y además es el ámbito, este programa de capacitación que ellos tienen, donde la gran mayoría de los que hoy trabajamos en archivo nos hemos capacitado para formar y hacer de la mejor manera posible este trabajo. Me interesaba comentarles, Mariana mencionó la triple función social de los archivos, ¿no? Tanto para la memoria de la entidad productora, de la persona en el caso de los archivos personales, para el ejercicio y como los archivos como garantía de derechos y por supuesto como fuentes para la historia. Esta triple función entendemos comentando un poco quiénes son los usuarios del archivo de la biblioteca hasta este momento y qué tipos de usos se les da a los materiales, uso en el mejor sentido, ¿no? No esta instrumentalización, sino en el marco de qué proyectos y qué actividades se vienen a consultar. Como ven ahí esa lista un poco larga, la mayoría de nuestros usuarios son investigadores con formación universitaria de grado o posgrado que están haciendo trabajos de investigación histórica, científica en general. Por supuesto entendemos que este aporte de que haya fondos, nuevos fondos con otro perfil de archivos personales ligados a la historia del psicoanálisis en Argentina es el granito de arena para colaborar en ese campo de investigación. También hay muchos usuarios, tanto de la propia biblioteca, que tiene un área muy grande de la Dirección de Cultura y de Investigaciones, que realizan muestras, exhibiciones, producciones de distinto tipo en la biblioteca y también de otras instituciones. En este momento, si ustedes van al primer piso, está la muestra que se llama Emancipades. En la planta baja hay una muestra sobre la revista Todo es Historia y otra sobre la relación entre los intelectuales argentinos y Cuba. Seguramente a medida que podamos ir trabajando los fondos en las futuras muestras que organiza el propio Centro Sí, se van a utilizar documentación del archivo, es otra manera, otros usos. Hay usos ligados a la investigación judicial, al ejercicio de derechos, a la construcción de memoria social por parte de distintos colectivos y al archivo de la propia biblioteca, por supuesto que sirve sobre todo tanto para la investigación sobre la historia de la institución como usos propios, ¿sí?, de los antecedentes administrativos. Por ejemplo, el registro de ingreso de materiales es de lo que más se consulta internamente. ¿Qué es un archivo? Esta placa, ya lo dijo Mariana, esta placa está en todos los PowerPoint, a donde sea que vayamos, si hace falta uno habla más, si no, no. Ya lo dijo Mariana, así que no me voy a detener mucho más, pero cuando hablemos o presentemos ahora mencionemos la palabra archivo, la vamos a estar usando en términos de fondo documental, o sea, conjunto de documentos producidos o reunidos por una institución o por una persona, en estos casos que vamos a comentar, en el transcurso de su vida, en el desarrollo de sus actividades a lo largo del tiempo. En ese sentido,
los archivos personales la documentación que vamos a poder encontrar en los archivos personales va a ser de muy diverso tipo y va a tener que ver fundamentalmente con qué ha hecho esa persona, a qué actividades se ha dedicado, a qué asociaciones, partidos políticos, militancias, etcétera, ha tenido, qué intereses, en función de qué intereses ha reunido documentación. Esta lista no es para que la lean, pero solamente es para remarcar, no está completa, pero son la mayoría de los fondos personales, que son casi 100 en este momento, con los que trabajamos en el archivo, y están resaltados en rojo cuáles son los que ingresaron gracias a las gestiones del Centro de Historia PSI. En general, es un perfil bastante amplio, por decirlo de alguna manera. Como decía, militantes políticos de distintas ramas de todo el siglo XX en Argentina, periodistas, escritores, ensayistas, gente vinculada al mundo del cine, de la radio, del teatro en Argentina. Generalmente son varones, adultos, siglo XX, segunda mitad sobre todo del siglo XX, más activo, digamos, en su producción o en la documentación que se ha podido rescatar, y a esto se suma estos archivos de importantes psicoanalistas argentinos, sobre todo también no solo en lo que tiene que ver con su producción intelectual respecto al psicoanálisis, sino también su participación en el mundo profesional y de asociaciones de Argentina y del exterior. A ver, si puedo, en un segundo, me interesaba mostrarles, perdón, cómo están. Ahora les voy a comentar, bueno, como decía Mariana, ¿vieron ese caminito que tenía una estructura desde la preservación, la identificación, la descripción, la clasificación? Esos son los pasos de trabajo que nosotros hacemos con cada archivo personal, respetando esa procedencia de la que ya mencionó Mariana. Me interesaba mostrarles para que, si en algún momento tienen un rato y quieren pasear por el catálogo de la biblioteca, puedan ver un poco más de lo que hoy solamente voy a llegar a comentar. Esta es la página de la biblioteca. Si ustedes van donde dice catálogo, hay un filtro que se llama Archivos y Colecciones, que está acá, que tiene una cajita. Y acá, a ver, si vieron que los catálogos, cuando uno busca un libro, un título, bueno, puede hacer una búsqueda libre, poner una palabra que le parezca, un nombre personal y ver qué resultados le arroja el catálogo. También nosotros hemos pedido y logrado dentro de la biblioteca que se incluya el primer instrumento de descripción que se hace cuando uno trabaja con más de un fondo documental, que es un estado de fondos, que es una lista muy básica que tiene los títulos de los fondos documentales, sus fechas extremas, el volumen, incluimos, o sea, el dato del acceso. Esto va a ser si el fondo no está disponible, porque quiere decir que entró hace poco tiempo a la biblioteca y todavía no se hicieron todos los procesos de trabajo necesarios para que pueda estar a consulta. Paso rápido, pero solo para que vean el instrumento, ¿sí? Si ya está abierto a consulta, si se está trabajando en proceso de trabajo en este momento, como es el caso de los archivos de Baranger que ven ahí. Y ¿por qué es importante? Primero, para dar cuenta de cuáles son los fondos documentales con los que uno trabaja, y después, a ver, en este sentido, los archivos personales, sobre todo, venimos a decir, no tienen un destino claro. No sé dónde van o están en manos privadas, o están en asociaciones, o están, y para eso trabajamos mucho, en instituciones del Estado que puedan darle un lugar, un buen tratamiento archivístico y ponerlos a consulta. Vamos a buscar Echegoyen, que es el que les quiero comentar. Ya me pasé. Acá, ahí está. Entonces acá ven uno de los archivos de los que les quiero comentar un poquito para poner de ejemplo cuál es el trabajo que hacemos. Se abrió a consulta en el mes de julio, si no me equivoco, o sea, hace muy poquito. Bueno, está bien. Listo, no cuento nada más. Bueno, y esto para comentarles, a lo que llegamos desde ese estado de fondos es a un registro en el catálogo que tiene de manera muy sucinta la descripción del fondo documental siguiendo las normas internacionales de descripción archivística que son las ISADG.
que no vamos a detenernos ahora en la norma, pero si Mariana recién les contaba que trabajar con un archivo no es solamente describir la literalidad de los documentos, no es que uno se sienta y dice documento por documento qué tiene, sino que el trabajo tiene que ver con una identificación, una clasificación y dar cuenta del contexto. Las normas lo que hacen es representar esto. Entonces, uno siempre va a incluir una breve reseña biográfica de la persona a la que perteneció el fondo, la historia archivística, o sea, todo lo que se haya investigado respecto a qué pasó con esos materiales, sea soporte papel, electrónico, desde que fueron producidos hasta que llegaron a la institución que lo trabajó, cuál es el alcance y contenido, muy brevemente, de ese fondo, y cuál es la organización y el cuadro de clasificación que ahora voy a mostrar un poquito. No me voy a detener, pero en este botón que dice ver objetos digitales, nosotros seguimos haciendo como el registro, se imaginarán, ¿no? Que tiene una cantidad de caracteres para que no sea kilométrico. Entonces, seguimos volcando de todos modos la descripción a nivel del fondo y después de las secciones y series, que son las partes de ese fondo, ahora lo voy a comentar, en una descripción más extensa que colgamos como un documento en PDF y se puede ver desde este botón. ¿Por qué se los comento? Porque el catálogo de la biblioteca permite que haciendo una búsqueda que se llama texto completo, si yo pongo un nombre personal y no está en el registro, pero figura en este documento que está colgado acá, lo va a traer como resultado. Por supuesto que esto no es evidente, obvio, nada, trabajamos mucho desde la biblioteca para hacer que eso se entienda. Nosotros estamos chochos, pero la idea es que los usuarios lo entiendan. Pero bueno, tiene esa ventaja que no me voy a detener ahora porque volvemos al PowerPoint. Bien. A ver, sí, ahí está. El fondo de Ricardo Horacio Echegoyen fue el primero que llega al Departamento de Archivos como gestión del Centro de Historia Sí. Esto es lo que les mostré recién. Laura Giussani Constenla, que está acá con nosotros, con colaboración de Nuria Di Mota, que forman parte del equipo de trabajo del archivo, es la que trabajó este fondo haciendo todas esas tareas, ¿sí? Una mirada de toda la documentación, en este caso son 21 cajas de archivo. Las fechas extremas son más amplias, pero principalmente tiene documentación de Echegoyen de la década de 1990 y fundamentalmente en relación a su actividad como presidente de la IPA. Paralelamente se van haciendo tareas de conservación preventiva de acuerdo a lo que el material necesite, si es solo limpieza, si es sacar ganchos de metal, si es elaborar contenedores, etcétera, etcétera. Y una vez que se ha hecho esa preservación, se ha identificado, se hace el cuadro de clasificación y se hace la descripción de ese fondo, nosotros consideramos, bueno, está a consulta pública. Puse algunas fotos porque siempre es agradable ver la materialidad de algunos documentos que forman parte de los archivos, aunque no me voy a detener en esto. Hay parte del registro fotográfico del propio Echegoyen, de algunos eventos en los que participó. Como les decía, creo que 15 de las 21 cajas tienen que ver con documentación de Echegoyen como presidente de la IPA y especialmente con el caso Cabernite, que deben conocer todos mejor que yo, pero si no, después hablamos más largo. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo. Hay algo, aunque en mucha menor medida, de lo que tiene que ver con la producción intelectual de Echegoyen, algunas conferencias, algunos prólogos, algunos artículos para revistas y boletines. Hay documentos vinculados a su participación en la Asociación Psicoanalítica de Mendoza, que si bien él colaboró en esa fundación en los años 50, la documentación es posterior, es desde los 70 hasta los 90, y saqué esa foto para comentar nomás. Hay muchos correos electrónicos impresos y que incluso incluyen la respuesta, o supuestamente podría haber sido, los apuntes de posibles respuestas. Y nos acordábamos de algún otro fondo de Floriel Ferrara, un médico sanitarista argentino, que para la misma época, 90-2000, imprimía aún los correos electrónicos. Hoy estamos empezando a trabajar con los correos electrónicos en su soporte original, que es electrónico, ¿sí? Ya hace 20 años por lo menos que, lo digo muy rápidamente, pero que no nos estamos encontrando con estos correos impresos, pero sí empezando a trabajar con la documentación en su soporte original electrónica.
Para ir cerrando, el Fondo Horacio Echegoyen, que ya está abierto al público. Estamos trabajando ahora con otra de las adquisiciones que gestionó el Centro de Historia Sí, el Fondo de Madeleine y de Willy Baranger. Acá está Valeria Moyo también, Nuria, que lo está trabajando en este momento, haciendo todo ese trabajo de revisión de la documentación, de identificación y de clasificación. Y suponemos que a principios ya del año que viene vamos a poder anunciar que esté a consulta pública. Tiene sobre todo material que tiene que ver con los ficheros que ambos construyeron como parte de su investigación y de su tarea docente, organizada por temas, organizadas por autores, carpetas temáticas, conceptos del psicoanálisis, apuntes de ellos y documentación tanto de la APA como de la APU uruguaya, donde los dos participaron. El Fondo Jorge Belinsky, que el plan es trabajarlo en el año 2020, así que no les puedo dar fecha todavía, pero va a estar a consulta seguramente el año que viene. Y hay documentos de Arnaldo Raskowski. ¿Por qué no lo nombramos como fondo? Porque no es el fondo documental, como decía Mariana, como retomé yo, como conjunto de documentos producidos orgánicamente por Raskowski. Lo que hay son documentos más bien sueltos que se encontraron y que se gestionó su adquisición mientras se trabajó en la recepción de su biblioteca. Les damos lugar, hacemos una descripción de conjunto, pero bueno, aclarando que no es el archivo, ¿no? Para justamente no empezar a llamarle archivo a cualquier cosa o a 20 papeles sueltos que uno reciba, que por supuesto tienen valor, eso no les quita valor, pero no son el archivo de Raskowski. Para resumir, como parte del tratamiento archivístico, nuestras tareas, incorporar nuevos fondos, las tareas de organización y de descripción, de conservación preventiva, de digitalización solo y solamente, como decía Mariana, una vez que la documentación está descrita y en nuestro caso eligiendo quizás alguna serie muy particular, suelen ser las correspondencias de los archivos personales, cuando ya está inventariada, recién ahí la digitalizamos y si podemos se hace un inventario, en ese caso documento por documento, en el catálogo de la biblioteca y si podemos se cuelgan las cartas digitalizadas en ese botón que yo les mostraba de ver objetos digitales, asociado a la descripción de la carta, ¿sí? Para mantener, si uno va a acceder a documentos digitalizados, bueno, que estén en su contexto, ¿sí? Y al lado de su descripción. Y, por supuesto, no es que uno termina la descripción y se tira a dormir la siesta, sino que hay muchísimo trabajo que tiene que ver con el servicio de referencia, con la ayuda en búsqueda. Hay investigadores y usuarios que saben perfectamente lo que vienen a buscar y muchos otros están investigando un tema y entonces en esa traducción y en ese vínculo entre los referencistas del área y los temas de investigación para saber cómo buscar en archivos. Ahora mismo en nuestra sala de consulta está acá en el tercer piso, si recorren la muestra o ya la han visto, a mitad del pasillo a la izquierda, yendo desde acá, está la sala del archivo. Ahora mismo hay un grupo de estudiantes de una maestría de la Universidad de La Plata en Historia y Memoria, por ejemplo, que es otra línea, ¿no? Perdón, me estoy yendo, pero ya termino. De trabajo, ¿no? Y que es muy interesante porque muchas veces estudiantes de grado o de posgrado que quizás es la primera vez que tienen un acercamiento a un archivo o al trabajo con fuentes. Entonces, tratamos de hacerte una coordinación con esos docentes para que no sea tampoco una visita aislada y puedan hacer incluso el trabajo para sus materias en la biblioteca. Hay otras experiencias con estudiantes secundarios, pero bueno, con otros fondos. Termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Si les parece, porque entiendo que Camila Vera, que ahora la voy a presentar, tiene un problema de horario. ¿Lo pudiste solucionar? Entonces seguimos en el mismo orden en el que estamos sentados. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Marcela Butelier, que es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es la directora del Departamento de Bibliotecas y Archivos de la Asociación Psicoanalítica Argentina y además es miembro del Comité de Historia de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, te doy la palabra mientras busco tu... y después si querés, hay dos opciones. O te acercás y lo manejas vos o me vas indicando y yo voy poniendo qué es lo que querés mostrar. ¿Querés cambiarme de lugar? Dale. No, puedes usar ese micrófono. Sí, pero lo saco. Es complicado. Listo, gracias.
Listo, si no tengo que ir para atrás. Bueno, muchas gracias, Luis, Sanfilippo, Alejandro, Dagfal, por esta invitación a los 80 años de la muerte de Freud, yo representando los archivos históricos de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y acá tengo que agradecer a Mariana, también Mariana Lazar, que siempre está siempre presente, a los que hemos siempre consultado y que también recibimos la asistencia técnica del Archivo General de la Nación periódicamente, y gracias a eso todavía nos falta mucho, pero nos vamos haciendo una idea de lo que no hay que tocar, por lo menos. Tenemos un archivo joven, porque son 77 años nada más, al lado de los archivos históricos psicoanalíticos mundiales. En 1986 los visitó el presidente de la IPA, el doctor Limentani, y destacó que de todas las sociedades latinoamericanas, Argentina y especialmente APA, le interesaba custodiar sus documentos. Hemos heredado de nuestros antecesores la cultura de archivar, sin olvidar que es nuestra responsabilidad, además de heredar, dar un paso más adelante, hacer lo propio. El 15 de diciembre de 1942, momento en que se funda APA, y al escribir la primera acta, se escribe el primer documento de archivo. Desde su fundación, los documentos de APA fueron guardados en carpetas sin un orden prefijado. Con el paso del tiempo y con la condición de históricos, pasaron a ser custodiados por el Departamento de Historia, creado en 1980, que los pensó en función de la investigación histórica, aunque no los llegó a abordar. En 1994 se crea la Comisión de Archivos, y a partir del 2018 el archivo se une a la biblioteca, formando la Comisión de Biblioteca y Archivos Históricos y Científicos. Es una unión sumamente enriquecedora, ya que cada uno por su lado llegó a ser la biblioteca y el archivo más importantes psicoanalíticos de Latinoamérica. En el último Congreso Internacional, este año en Londres, el Comité de Historia de la IPA organizó una actividad referida a los archivos psicoanalíticos. Los archivos psicoanalíticos históricos mundiales están atravesados por la Segunda Guerra Mundial. Los pertenecientes a Freud fueron trasladados la mayoría a Londres, al Museo de Freud. El Museo de Freud, que es la casa donde vivió su último año de vida, cuya directora es Carol Siegel y está a cargo de los archivos, cuenta con 10.000 cartas catalogadas y 1.600 documentos relacionados con su vida y su trabajo. También alberga el archivo de Anna Freud, que incluye cartas, documentos, recortes de periódicos, manuscritos y recuerdos personales. Le llamó la atención a la directora del museo cuando le dije que APA tenía en sus archivos cartas que habíamos enviado a Anna Freud, cuando era secretaria general de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fines de los 40 y principios de los 50. Y además algunas respuestas de ella a través de su secretaria. Y cabe la posibilidad que esas cartas se publiquen en la página del Museo de Freud. Luego, yo pongo acá el archivo de Melanie Klein, porque nosotros en esta época que yo voy a describir, que son los 10 primeros años, porque si no 77 años es mucho y está bueno ver los orígenes, el archivo de Melanie Klein, porque fue una sociedad muy ligada a Melanie Klein en los principios, en los años 40, principios de los 50. Y está a cargo de Jane Milton. En su testamento, Melanie Klein estableció que sus notas y documentos fueran legados a la Fundación Melanie Klein. En principio estuvieron bajo la custodia de Hannah Siegel. En el año 84, este material fue entregado al Centro Contemporáneo de Archivos Médicos de la Biblioteca Wellcome para la Historia y Comprensión de la Medicina. Bueno, Carol y Jane hicieron una exposición, luego de la cual un joven archivista inglés, no psicoanalista, habló de la importancia de los archivos audiovisuales y de las entrevistas a los personajes destacados, que no figuraban en los archivos de soporte de papel o los libros. En esta oportunidad hice mención justamente a nuestro archivo audiovisual, que data de 1981, con 335 videos, con 617 horas de grabación, hasta el año 2010. Tenemos un archivo joven, contamos con entrevistas a los pioneros
homenajes, grabaciones de importantes visitas extranjeras, como Piero Lanier, Joyce McDougall, Joseph Sandler, André Green, Otto Kemberg, Owen Rennick, Aide Feinberg, Salomón Resnick, Gabbard, Botella, Balanés, etc. Además hay grabaciones de paneles de nuestros congresos y simposium y congresos internos. La Asociación Psicoanalítica Argentina también cuenta con los tesoros de la biblioteca, acá sería el primero, con publicaciones completas tales como la revista Imago en alemán, de 1914. Luego de la quema de libros en la Segunda Guerra Mundial, nuestra colección era la única, algunos dicen la única, que quedaba en el mundo. Actualmente se digitalizó por la Universidad de Berlín. Mientras en Alemania... Voy a buscar mi vasito. Gracias. Mientras en Alemania se quemaban los libros de Freud, en Buenos Aires estos mismos libros comenzaron a agotarse por la demanda de un público ávido de libertad e ideas nuevas, creativas. Encontraron así la semilla y un terreno fértil para su crecimiento. No voy a leer algunos temas, sino se va a hacer muy largo. La historia institucional. Tomaré como punto de partida una grabación en video de una entrevista que realizó Andrés Raskowski a sus padres, Arnaldo y Matilde. Arnaldo era pediatra, acá se lo ve a Arnaldo en el hospital de niños. Estaba Lucio también, el hermano. Arnaldo es este. Este es Arnaldo. Cuenta en esta grabación que el fracaso de los métodos terapéuticos de la época lo llevó a buscar otro camino, la búsqueda de una nueva concepción de la patología. Se sumaba además el momento crítico mundial, donde los valores se habían venido abajo. Arnaldo leía mucho en general, y así es como llega a sus manos el libro de Carl Jung, que fue el primer presidente de la Internacional. Problemas psicológicos actuales se llamaba el libro. Esta lectura lo lleva a una curiosidad creciente por leer la obra de Freud. A instancias de Ortega y Gasset, cuenta, en 1923 se tradujo la obra de Freud al español. López Ballesteros. APA empezó con un grupo de amigos que leían y hablaban de psicoanálisis y se reunían todos los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. Se iban de vacaciones juntos para seguir hablando de psicoanálisis y hablaban de psicoanálisis en cuanto podían, se encontraban, hablaban de psicoanálisis. Era Alberto Taliaferro, Rebe Álvarez de Toledo, Guillermo Ferrer Ardoy, que era un otorrinolaringólogo. Al poco tiempo, Raskowski y Pillon Rivière se conocen en un grupo de música. Estaba casado con Hermina Verasturi y trabajaba en el Hospicio de las Mercedes. Dice Arnaldo, fue el que trajo al grupo el conocimiento de lo analítico. En 1938 llega Ángel Garma, formado en la Sociedad de Berlín. Se enteran que había llegado un psicoanalista que había sido formado en la Sociedad Internacional y lo llaman y formó parte del grupo. También hizo la reválida de médico para poder empezar a trabajar como psicoanalista y empezar a atender pacientes. En esos años también llega Cárcamo, Celes Cárcamo, que se formó en la Sociedad de París y que era un conocido también de Garma, se habían encontrado en Europa y habían comentado ya en aquel momento acerca del movimiento psicoanalítico en la Argentina. Bueno, y cuando se forma la sociedad, el primero, estaban estos 4 componentes, Arnaldo Raskowski, Pillon Rivière, Garma y Cárcamo. Luego aparece Marie Langer y Lucio Raskowski. Continúan a lo largo de estos primeros años, hasta el 47, ¿no? Rebe Álvarez de Toledo, Ferrer Ardoy, Kaft y Taliaferro. Y a ver si hay otro. Bueno, y ahí aparece al fondo, ya está Arminda Verasturi, que se formó en
en el Instituto de Formación, y al lado está Matilde Wenzelblatt de Raskowski. A ver el próximo. Bueno. Y acá, este es el, después les voy a comentar, este es el primer congreso después de la guerra, 1949, el Congreso de Zúrich, donde APA es confirmada como miembro de la IPA. Si bien era reconocido como grupo, no había sido confirmado como miembro de la IPA porque se confirman en los congresos. El psicoanálisis, entonces, en Argentina, tomó la característica de movimiento psicoanalítico. Los pioneros siempre hablaron de movimiento psicoanalítico. Se privilegiaba al intelectual cuestionador que ya había accedido a la lectura de Freud desde la década del 30, y no al psiquiatra que se presentaba como un médico estructurado. El psicoanálisis era una forma de vida, de relacionarse, de comprender. En nuestro país, el psicoanálisis se instituye con la creación de APA, creación que es, por lo tanto, acompañada por una creciente admiración de los intelectuales de la época. El 15 de diciembre de 1942 se funda la Asociación Psicoanalítica Argentina. La primera acta es firmada por Ángel Garma, Celeste Cárcamo, Pichon Rivière, Raskowski, Marie Langer, Guillermo Ferrari Ardoy. La IPA reconoce a APA, bueno, como una sociedad, y finalmente en el Congreso de Zúrich, como les dije. A ver la próxima. Bueno, este es el libro de actas, el primer libro de actas. ¿Sí? Y este es el acta fundacional. Pasa todo. Son como unas 7 o 8 páginas, porque también están incluidos los estatutos de APA en ese primer acta. Bueno, y acá tenemos un encuentro con la Biblioteca Nacional, si bien, ¿no? Revista de psicoanálisis, sí, por la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional dice, sí, 1943 es el primer contacto que tiene APA. Fíjense que en julio de 1943 se edita la primera revista de APA y no se detuvo la publicación de la revista hasta la fecha. Y ahí dice que la tarifa postal reducida, ¿no?, otorgada a la publicación, se va a dar continuidad si se da gratis ejemplares de las revistas o de los ejemplares que se publican. Eso dice la Biblioteca Nacional. Y en la próxima, ese es otro encuentro con la Biblioteca Nacional en 1948, y dice que no han recibido una de las publicaciones de la revista, que si se la pueden enviar con el objeto de satisfacer los pedidos del público lector de la colección, porque parece que es muy leída acá en la revista de APA en los años 40. Sí. ¿Dónde voy? Sí. Bueno, sigamos. La próxima. Bueno, estas son las cartas famosas que yo les comenté de Ana Freud, donde aparecen intercambio acerca del pedido, una vez que APA formó parte de la Asociación Internacional, tiene que hacer una memoria y balance anual y mandar los miembros que forman parte de la institución, los miembros que se han incluido, si han terminado la formación, si son miembros adherentes, miembros titulares, y todo eso lo pide Ana Freud. Acá también son las respuestas. A ver, el anterior. Esta sí es una carta de ella, que está dirigida por Lili Neuralzi, que es la secretaria de ella. Continúa. Acá también. Y todos los informes acerca de las instituciones se publicaban en el International Journal de Psicoanálisis. Bueno, acá también, 1948, nos vamos acercando a 1949, y en 1949 los pioneros van al Congreso de Zúrich y se encuentran con Ana Freud. Por supuesto, hay cartas anteriores al encuentro con Ana Freud, publica, hace una exposición muy interesante y luego continúan mandándose cartas de la Argentina a Londres para conseguir ese trabajo, para traducirlo, para pedir la autorización, y todo esto figura en las cartas. Luego, esto es un borrador. Bueno,
Y acá está el Congreso Internacional, el 27 Congreso Internacional, que es en Edimburgo, y ahí está Ana Freud. Y acá también está en un encuentro, la que está a cuadros, la de la izquierda, esa es Ana Freud. Bueno, y acá están el intercambio de correspondencia con Melanie Klein. Melanie Klein principalmente hace intercambio con Arminda Verasturi. Arminda Verasturi de Pigeon Rivière, donde intercambian trabajos que publica Arminda. El primer trabajo no se lo aceptan porque es muy largo, entonces después le pide a Melanie Klein que le mande sus libros, se traducen acá sus libros. Bueno, y ahí hacen intercambio directo. Acá hay una carta, de las cuales saqué una sola, que manda Ángel Garma, porque se iba a hacer el primer congreso internacional en Sudamérica y la invitaron a Melanie Klein y a Ana Freud. Pero resulta que ellas finalmente dijeron que no venían, entonces tuvieron que mandar, porque no había internet ni llamados telefónicos quizás, carta por carta a todos los miembros del Congreso, avisándoles que como Ana Freud y Melanie Klein no venían, no se iba a ser postergado el Congreso. Bueno, esta es una carta de Ernest Jones, presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pidiendo a los presidentes de la IPA que le manden en 1949, en 1942 se fundó, historia de los 10 últimos años. Bueno, acá Ernest Jones se le manda, y acá están, esta hoja y la próxima es lo que manda la Asociación Psicoanalítica. Bueno, ¿sigue? Seguimos. Bueno, estos son algunos de las carpetas donde están los primeros. Bueno, acá son correspondencias con Ferben, la próxima, con Paidós, que también pide el derecho, que le pasen el derecho a publicar las revistas que las tiene APA. Este es, Theodore Reik, que fue el analista de Garma. Una carta de Paula Hyman. Balint. Otra a Lampelgroot. Y esta es... Bueno, Franz Alexander. Bueno, acá Menninger. Esta es una carta a Menninger. A Menninger le piden que por favor los incluya en un programa para tener posibilidades de salir en estos momentos difíciles del país. Y a ver, porque quiero ver la de Echegoyen. Menninger, dale. ¿Para atrás o para adelante? No, adelante. No, despacito, porque si no... Seguí. A ver, esa no es el... A ver, para atrás. No sé. Bueno. Ya había pasado una de Echegoyen. ¿Ya pasó? Bueno. Una de Echegoyen, sí. Pero no sé. Bueno. Porque la de Echegoyen es Echegoyen en el último año de medicina pidiendo a ver la posibilidad. Ahí está. Este es Echegoyen. Este es de 1944, ¿no? Echegoyen pide ser aceptado en APA porque está terminando y que además ha hecho análisis. Y las últimas fotografías para mostrar la difusión en las universidades, en la Facultad de Medicina, en escuelas. Durante 10 años Raskowski iba 3 veces por semana a dar conferencias a las universidades. Acá hay un último homenaje a los pioneros, Garma, Cárcamo y Arnaldo Raskowski, que se hizo en APA a principios de los 90. Y bueno, nada más. Sigamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Primero presento y después busco el PowerPoint. Ahora va a hablar Camila Vera, que es miembro del Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en la Argentina, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Camila viene acá en representación del centro y en reemplazo de Ana Bloch, que lamentablemente iba a viajar esta mañana en avión para acá y se suspendió el vuelo, con lo cual contar con el texto y con el PowerPoint ya ha sido todo un logro
de las comunicaciones de mail de último momento. Así que muchas gracias, Camila, también por estar acá. No, gracias a ustedes, es muy enriquecedor para mí también. Pero sí marca, digamos, tengo la dificultad que saben, bueno, sus palabras, que las voy a traer acá, y contar un poco, ahí está, bueno, los inicios del CEPA. En el año 2015 creamos el CEPA, Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina. Se trata de un centro universitario encargado de la recuperación y la transmisión de los aspectos clínicos e institucionales de la historia del psicoanálisis en nuestro país. El plan de acción incluyó actividades de formación académica continua, investigación, extensión, divulgación e intercambio entre profesionales comprometidos con el área en estudio, con el objetivo de promover acciones de recuperación, apropiación y transmisión de la historia del psicoanálisis en nuestro país. Comenzamos siendo unos pocos integrantes y año a año vamos sumando algunos miembros. Nuestro objetivo central para el 2020 es el de difusión más amplia de las actividades de este centro, especialmente entre los miembros de nuestra comunidad académica, con la intención de que el archivo Ángel Garma y algunos otros que de a poco vamos a ir incluyendo se constituyan en material de consulta e investigación de estudiantes y docentes. Ay, perdón. Bueno, el equipo actual del centro es el siguiente: la directora es Ana Bloch, codirectora Soledad Cotone, y miembros, bueno, Camila, Guillermo Ferraguti, Ignacio Levi y Araceli Baratini, y el miembro honorario Carmen Garma. Bueno, en la actualidad el centro tiene un carácter interdisciplinario y está conformado por miembros practicantes del campo de la historia, de la comunicación social y del psicoanálisis, docentes, estudiantes y adscriptos, todos pertenecientes a la UNR y egresados de la misma. Bueno, Ana cuenta un poco ahora cuál fue el origen del centro y el interés. Dice, el material de archivo de Ángel Garma se anticipó al centro de estudios. Fue la llegada de este archivo para consultarlo y ver si se podía tomar algún material para el recorrido de Ana y el de algunos colegas a los cuales ella le estaba dirigiendo la tesis y algunos trabajos finales de la carrera, el que se nos impuso la necesidad de contar con el contenido de este archivo. Rápidamente, y por los movimientos institucionales que esto generó, se me impuso la idea de que teníamos que estar advertidos, dice, de que se le pudiera dar un lugar en la producción y recuperación de nuestra historia disciplinar, digamos, que no sea solo para ese objetivo inicial. Yendo al archivo Ángel Garma, les contaré que este proyecto se fundamenta en la idea de que la recuperación y el armado de los archivos históricos cobran valor en tanto estos se constituyen en reservorios, en partes significativas de la memoria colectiva de instituciones y de pueblos, recubriendo especial importancia por cuanto en ellos reposan valiosos testimonios documentales. Se pone el acento en el compromiso por la historia y la problemática de la transmisión de las prácticas. Disculpen. Dice, bueno, entendemos por archivo al conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. Es una idea tomada de Heredia Herrera. En cuanto al ámbito universitario, consideramos que las universidades y centros de investigación vinculados con el campo de la historia se han preocupado mucho por conservar y compartir aquellos fondos documentales a los que han tenido acceso. Las universidades generan y reciben un número importante de documentos en el cumplimiento de sus funciones y actividades, y que no son otras que el estudio, la docencia y la investigación. Entendemos por archivo universitario al conjunto de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes miembros y órganos universitarios organizados y conservados para la información y la gestión universitaria, para la investigación y la cultura.
Bueno, en función del trabajo de organización, de digitalización y catalogación del material documental del doctor Ángel Garma, reconocido por su trayectoria como psicoanalista y fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, este proyecto sienta las bases para el ejercicio de futuras investigaciones y discusiones, tanto históricas, profesionales como institucionales, que permitan la recuperación y el enriquecimiento de los debates interrumpidos por diversos procesos históricos y políticos. Entendemos que la fuente principal para la producción científica en los estudios históricos es el documento. Por lo tanto, resultó fundamental establecer un sistema de trabajo que simplifique el acceso a las fuentes documentales sin restricciones geográficas. En tal función, el proyecto Archivo Personal Ángel Garma se propuso digitalizar toda la documentación recibida para avanzar en la integración de una visión comparada de los diversos materiales. La puesta en marcha del proceso de conservación de documentos ha requerido de las firmas de convenios específicos y se organizó en 3 etapas sucesivas. La primera, la de diagnóstico y clasificación de las fuentes; la segunda, de digitalización efectiva; la tercera, que fue la catalogación; y ahora, que iniciamos el 4º momento, es el de la publicación de documentos en sistemas virtuales. En la primera etapa se realizó un diagnóstico del estado de conservación de las fuentes documentales, estableciendo una estimación de la cantidad de documentos a digitalizar. Aproximadamente son 2.000 documentos. Y se elaboró una estimación del tiempo de trabajo necesario. Trajimos una copia de control inicial del catálogo que deberá ser revisada y afinada. En la tercera etapa será elaborada una biblioteca digital multimedial con sistema de código abierto Greenstone y se propone que los recursos, no sé qué quiso poner acá, les pido disculpas la desprolijidad. Bueno, el sistema posee la ventaja de que pueden integrarse con los mismos parámetros de metadatos todos los formatos documentales existentes, como copias de microfilms o archivos de video o en PDF. Bueno, por último, se implementarán políticas de acceso abierto dentro de los marcos legales que protegen a los documentos. En todo este proceso hemos atendido a consultas específicas a partir de diversas solicitudes de material por parte de diversos investigadores a nivel nacional e internacional. También tenemos un punto de acceso, que esto es importante por si quieren consultar. El punto de acceso es en la biblioteca de la Facultad de Psicología. Se puede, acceder enviando un mail que es archivoangelgarma@unr.edu.ar, que después lo podemos copiar. Y ahí sí. Si te parece, después yo paso las diapositivas. No las estuve pasando ahora porque no sabía bien si iba a distraer de lo que estabas leyendo, pero pasamos y en todo caso si querés, explicamos. Sí, son las fotografías que comparte Ana en el PDF, son de los procesos de digitalización. Bueno, voy pasando entonces. Acá entiendo que son fotos de Ángel Garma. Y de Betty. Esos son fragmentos, del material de archivo. Y otras fotos son de ellos, haciendo el proceso de digitalización, que yo no participé porque me incorporé al centro con posterioridad a la digitalización. El material tiene mucho intercambio epistolar, son muchísimas cartas con las que se cuenta. Se puede consultar el archivo enviando, se presenta una carta en la facultad y un punto de acceso. Uno cuando va a la facultad está, ahí están, esa es Soledad y los chicos haciendo el proceso. Hay chicos, el equipo es interdisciplinario, ellos son de historia y de comunicación social. Bueno, y esa es una actividad donde se presentó las primeras actividades, cuando se
se origina el archivo. Son las cartas, digamos, de los documentos de Claro, presentación. y una muestra que hubo, ¿no? Y una muestra, sí. La inaugural, que bueno, se presentó principalmente la carta de Freud, que es lo que se envió acá. Claro. Dentro de los materiales exhibidos en la muestra hay dos reproducciones de cartas de Freud que fueron encontradas en el archivo Ángel Garma. O sea, en el archivo se encontraron 3, acá en la muestra aparecen 2. Fue un hallazgo Que fueron cedidas por el Centro de Estudios Históricos a la muestra Freud. Que son estas. Bueno, no puedo contarles mucho de esto, yo todavía no estaba como miembro del centro, pero fue una muestra que se recreó el consultorio de Betty. Creo que la foto anterior se reconstruyó el consultorio anterior. A ver, ahí. De cómo era el consultorio, cómo estaba armado. Bien. Hasta ahí. Bueno, estamos hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, No, Camila. a ustedes, y perdón la desprolijidad. Bueno, finalmente va a ser su presentación Alejandro Dagfal. Alejandro Dagfal es el director y honorario y fundador del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. Al mismo tiempo es profesor adjunto de Historia de la Psicología en la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Bueno, para mí es un verdadero placer estar acá con estas 4 mujeres que me acompañan. Por un lado, bueno, 2 representantes de la joven generación de archiveras, ¿no? No se dice archivistas, sino archiveras, acá dicen en Argentina. Yo prefiero decir archivista, porque el archivero es el nuevo. Ah, porque yo lo tomaba de tu presentación que decía archivero, pero a mí me salía archivista, dije, me estoy equivocando, es archivista mejor, ¿no? En realidad se dicen archivólogos, archivistas y archiveros. Así. Bien, bueno, entonces digo archivistas, que es lo que digo archivistas, que es lo que me sale más naturalmente. Bueno, de la joven generación de archivistas argentinas, que creo que, bueno, en la presentación de la que hablaba Mariana la otra vez en APA, me tocó hablar de la pasión de archivo. Yo creo que podría hablar de la pasión de las archivistas, digo, por el trabajo que hacen tanto Ana como Mariana y por cómo lo presentan. Creo que es una satisfacción tener ese tipo de trabajo archivístico detrás de todos los documentos que son fundamentales para nosotros como investigadores, que es algo que no solíamos tener y que estamos empezando a tener gracias a este trabajo que, si bien tiene mucho de técnico, tiene implicaciones políticas, implica conocimientos especializados, pero también conocimientos mucho más amplios que tienen que ver con el sentido común y también con lo humanístico, ¿no? O sea, hay toda una serie de cosas que van imbricadas en todo este trabajo que para nosotros como investigadores es fascinante verlo porque podemos gozar de sus resultados. Al mismo tiempo, bueno, el hecho de que estén Marcela y Camila acá, también como representantes de 2 instituciones, una, la más antigua en el país, creo, en lo que hace a archivos, específicamente PSI. Marcela hablaba de la revista de psicoanálisis, que es una de las más longevas del país, digamos, de las que no solo en psicología, psicoanálisis, sino en general, ¿no? De las revistas en Argentina a secas, o sea, se publica desde el año 43 en adelante, y los archivos que ellos tienen también son de los archivos más antiguos que hay en el país, aunque solo recientemente han empezado a trabajar de una manera vinculada a lo que implica la disciplina archivística, ¿no? Si lo entiendo mal, Mariana, vos los venís asesorando en ese proceso. Y bueno, para nosotros, insisto, como usuarios de todo ese material, es un lujo poder contar con todo eso.
Y al mismo tiempo, bueno, la presentación de Camila hace alusión a un archivo que se digitalizó hace relativamente poco tiempo, que si no hubiera sido por ese trabajo de digitalización que se hizo en Rosario, solamente estaría disponible en Bilbao, en España, que es donde están los originales, donde está el archivo original de Ángel Garma. Entonces, bueno, gracias a que Ana Bloch es amiga de Ángel Garma y en el medio de todo eso, bueno, logró el permiso para digitalizar ese archivo, ahora está disponible también en Rosario. No por nada, bueno, yo había pensado titular esta intervención Archivos en Historia Psi, Causas y Azares. ¿Por qué causas y azares? Más allá de la canción de Silvio Rodríguez. Pensaba en los azares que permiten que estos archivos existan, ¿no? Los azares que hay detrás de cada donación, de estos encuentros fecundos entre familiares donantes e instituciones receptoras de archivos. Sobre todo considerando la falta de tradición archivística en Argentina, como decía Mariana al principio, lo dificultoso de tener archivos organizados según estos criterios arqueológicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta tacita cerca de o lejos de determinados lugares significativos como para que podamos interpretar su importancia. Bueno, eso, contar con todo eso, con un archivo propiamente dicho, para nosotros es un lujo, es casi una excepción. Bueno, acá está Mauro Vallejo, aquí presente, que él fue el que permitió de alguna manera la primera donación, no de archivos, sino de una biblioteca que recibimos a partir del Centro de Historia PSI, que fue la donación de la biblioteca de Celes Cárcamo, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y fue un azar total, porque Mauro estaba investigando sobre el padre de Celes Cárcamo, que ¿cómo se llamaba? Roberto Cárcamo. Y casualmente Mauro habló con la hija de Celes Cárcamo, que se estaba mudando y necesitaba imperiosamente desprenderse de su biblioteca. Entonces, gracias a este azar de este encuentro de Mauro con la hija de Celes Cárcamo, bueno, nosotros pudimos apurarnos y recibir toda esa biblioteca antes de que entregara su departamento. Pero eso que para nosotros era como algo totalmente excepcional, terminó siendo casi la regla, ¿no? O sea, todas las donaciones las recibimos así, ahora voy a contar un par de casos, pero me parece importante, y yo no por nada le decía esta precisión a Ana cuando hablaba del Centro PSI, que esto es algo por lo que vengo luchando desde que llegué acá. No es menor el tema de que para el sentido común argentino lo PSI termine primando por sobre la historia, ¿no? Para nosotros es fundamental recalcar el hecho de que somos un centro de historia PSI, porque si no estaríamos encargados o vinculados, como de hecho pasa, ¿no?, en la confusión de lo que es este gigante que es la Biblioteca Nacional, con todas las actividades, congresos, jornadas, seminarios, presentaciones de libros que se organizan en torno de lo PSI. Y una de mis principales tareas como director del centro al principio fue decir, no, nosotros no tenemos que opinar sobre el próximo congreso de tal o cual asociación. Nosotros estamos acá para hacer, en todo caso, historia, para dedicarnos a la historia, que es una parcela minúscula, si se quiere, respecto del abrumador presente de las disciplinas PSI, ¿no? Hay como dicen algunos historiadores, una dictadura del presente respecto de eso. El presente psicoanalítico, psiquiátrico, psicológico en Argentina tiene una importancia tan grande que relega la historia a un rinconcito que o tiene que ver con una historia celebratoria que no hace más que celebrar a nuestros antepasados, a los pioneros, etcétera, etcétera. Y no es esa nuestra intención, ¿no? Justo no me acordaba de haber dicho lo que decías vos, bueno, gracias por recordarme esa frase, pero sí, si algo queremos nosotros desde un centro de historia PSI es elaborar o permitir la elaboración de una historia crítica que de alguna manera trastoque nuestra relación con el pasado y que conmueva nuestras certezas del presente. No es reforzar esas idealizaciones que podemos tener respecto de los pioneros, sino
encontrar algo nuevo. Y para encontrar algo nuevo, sí o sí necesitamos de esos valiosos documentos que nuestras archivistas nos permiten, de alguna manera, nos facilitan el acceso, nos facilitan la utilización de esos documentos que, creo que vale la pena decirlo, en Argentina fueron de muy difícil acceso durante décadas. Cuento muy rápidamente, yo me inicié como investigador en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Humanidades, Psicología en La Plata está en una Facultad de Humanidades donde también hay una carrera de historia. En esa época la decana de la facultad era una historiadora, que ahora es vicepresidente de la universidad, y yo me peleaba con ella como psicólogo que empezaba a estudiar sobre la historia de la carrera de Psicología en La Plata, porque hubiera un archivo sobre la historia de la facultad. No había en esa Facultad de Humanidades, no hay todavía, ahora se separaron Psicología y Humanidades, pero no había ningún archivo institucional sobre la historia de una facultad que fue fundada por Víctor Mercante, tiene una historia riquísima. Uno de mis tíos fue decano de esa facultad, entonces yo tenía particularmente un interés por la historia de la facultad, pero también de la carrera de Psicología. No había actas del consejo directivo, no había ningún lugar donde todo eso se almacenara. Y curiosamente, por estos azares de la historia, una persona me dijo, no, pero hay un no docente que se interesa mucho en todas esas cosas y yo sé que guardó. Así di con un no docente que venía vocacionalmente guardando las actas del consejo directivo de la Facultad de Humanidades de La Plata, donde hay una carrera, donde se forman historiadores profesionales, y él tenía guardado en un armario, en un rincón, actas de 30 años de historia de la carrera de la Facultad de Humanidades. Así todo, la que me importaba a mí, que era el año 58, que es cuando se creó la carrera de Psicología, no estaba. Y la encontré 2 años después, por casualidad, en el tercer subsuelo, entre unas bicicletas que había arrumbadas y tarjetas de inscripción de los años 40. O sea, era un lugar como un depósito. De casualidad entré ahí y encontré un libro solito, suelto, con las actas del Consejo Directivo del año 58, donde estaban todos los debates que condujeron a la creación de la carrera de Psicología. Digo, eso para hablar un poco del estado de los archivos, ¿no? De la conservación de los documentos. Estoy hablando, insisto, de una Facultad de Humanidades con una carrera de Historia, con una decana historiadora. Por contraste, también me tocó, tuve la posibilidad de terminar la escuela secundaria en Estados Unidos, escribiendo un trabajo sobre la incidencia de las políticas exteriores de Estados Unidos en América Latina, estoy hablando del año 85, tuve la posibilidad de consultar en la biblioteca de mi escuela versiones microfilmadas de los principales diarios de Latinoamérica, incluyendo La Nación, desde el año 1895. Por supuesto que nadie las utilizaba. Cuando yo las fui a utilizar, estaban flamantes esos microfilms, estaba la posibilidad de leerlos. Y nosotros en general, acá está Mauro Vallejo también, que yo sé que consulta página por página esos diarios, tenemos un acceso muy precario a ese tipo de fuentes. También cuento yo que tuve la posibilidad de acceder a correspondencia de Víctor Mercante o a crónicas que escribió José Ingenieros allá por el año 1906 en el diario de La Nación, contando sus viajes a Francia, gracias a que un célebre psicólogo francés, Henri Pierron, en su archivo personal, que está en los archivos generales en París, tenía en su carpeta su correspondencia con Mercante y con Pierron. O sea, en Argentina es imposible encontrar cartas de Víctor Mercante. Esos archivos de La Nación los podría haber encontrado si me hubiera puesto a recorrer página por página el diario La Nación, pero no tenía ningún tipo de posibilidad de acceso a través de catálogos que dijeran, que dieran cuenta de la existencia de esa correspondencia o de esas crónicas. Hoy, de a poco, vamos teniendo acceso a ese tipo de documentos gracias justamente al trabajo que también expusieron Mariana y Ana. O sea, el día de mañana un historiador brasileño va a poder venir acá a la Biblioteca Nacional y consultar los avatares del caso Leao Cavernite, que es
bueno, para los que no saben, es el caso de un psicoanalista, un encumbrado psicoanalista brasileño que fue psicoanalista, fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Río y a su vez fue psicoanalista de Amílcar Lobo, un psicoanalista que había tenido un compromiso fuerte con la dictadura y había sido partícipe de torturas. Había sido denunciado, se generó un escándalo de proporciones internacionales, con debates en los cuales intervinieron desde Derrida hasta Elizabeth Roudinesco. Bueno, todo eso se saldó a nivel institucional en la época en la que Echegóyen fue presidente. Y bueno, tenemos acá algo muy valioso que seguramente el día de mañana van a consultar con fruición los investigadores brasileños. Todavía no les hemos mandado el detalle porque queremos ir de alguna manera de a poco, pero eso es indispensable, es información imprescindible para poder escribir una historia documentada, crítica de todo ese episodio. Tenemos acá información que es totalmente clasificada, que podría utilizarse para hacer una tesis, para hacer un libro, para hacer un documental o lo que fuere. Bueno, sobre todo porque ahora tenemos disponible el archivo del que fue el primer presidente latinoamericano y argentino de la Internacional Psicoanalítica. Eso solamente para referirme a la importancia de contar con estos materiales organizados de manera tal que sean disponibles no solo en su soporte físico, sino también en el formato digital, en el caso de Rosario. Y me gustaría hablar de 3 o 4 casos de los archivos que tenemos ahora en la biblioteca. 2 que ya están. El archivo de Echegóyen, si podemos contar con él, es porque creo que ejemplifica bien esta idea de encuentro fecundo, ¿no? De azares, de factores que tienen que converger, planetas que se tienen que alinear de alguna manera para que una donación sea posible y para que estos documentos sean consultables. Probablemente no tendríamos hoy esos archivos de Horacio Echegóyen si no hubiera sido por su secretaria, que tuvo a lo largo de los años conciencia de la importancia de todo eso y fue acumulando todo eso en cajas. Bueno, finalmente, gracias a la relación que nuestro equipo de investigación tiene con Echegóyen, Echegóyen nos donó esas cajas ya en sus últimos años. Y bueno, las conservamos durante mucho tiempo, pero de manera totalmente irregular, entre comillas. Si bien él nos las dio en vida, para poder traer ese material acá a la Biblioteca Nacional, teníamos que convalidar esa posesión, perfeccionarla jurídicamente a través de un convenio, sin el cual es imposible que eso entre a la Biblioteca Nacional. Pero bueno, sus hijos no sabían nada de esas cajas, habían terminado con un juicio laboral con la secretaria. Nosotros estábamos ahí en el medio con esos materiales. Bueno, y gracias a la intervención de Virginia Ungar, todo mi agradecimiento hacia ella, que bueno, pudo hablar con las hijas, que ambas viven en Londres, de Horacio Echegóyen, y con uno de sus hijos. Bueno, gracias a su intermediación, yo justo viajé a Londres por otra actividad, pude contactarme también. La Biblioteca Nacional no está en condiciones de financiar viajes para conseguir fondos documentales. Pero gracias a todas esas coincidencias, bueno, pudimos finalmente incorporar esos archivos. Otro ejemplo similar, el de la donación de Willy y Madeleine Baranger, coincidió con la venida de Elizabeth Roudinesco para la inauguración oficial de este centro. Estábamos almorzando acá a 2 cuadras en la Avenida del Libertador. ¿Cómo se llama ese museo tan lindo que hay en la esquina? Arte decorativo. Exactamente, de arte decorativo. Bueno, estábamos almorzando ahí con Elizabeth Roudinesco, con Alain Rouquier, que venía a presentar su libro sobre el peronismo, y con el director de los servicios culturales de la Embajada Francesa. Y mientras estábamos ahí charlando alegremente, el director de los servicios culturales de la Embajada Francesa me dice: no, tenés que conocer a esta persona, y me presenta a la nieta de Willy Baranger y Madeleine Baranger, que estaba almorzando en la mesa vecina. Y ella dice: bueno, justo estaba yo pensando en donar. Ella había empezado a
el día anterior había hablado con Claudia Borenstein, la presidenta de APA, para donarles a ellos los archivos. Bueno, gracias también a la cooperación de APA, nos pusimos de acuerdo y en el entendimiento de que era mejor que esos archivos estuvieran guardados aquí, en la Biblioteca Nacional, donde hay un departamento de archivos, por suerte, hace 8 años. ¿Cuántos años está funcionando como departamento? Pero como departamento... No importa, bueno, pero gracias a la presencia de un departamento donde se trabaja con pautas archivísticas muy estrictas. Yo siempre doy el ejemplo de, una vez me explicaste, las carpetas libres de ácido, etcétera, etcétera. Bueno, hay pautas, no sé, sacan los clips para que no se deterioren los papeles, bueno, todo ese tipo de cosas que se hacen acá en la Biblioteca Nacional y no se hacen en otros lados, bueno, nos permitieron quedarnos con esos archivos. Pero bueno, para ir cerrando una reflexión final, digamos que todo ese trabajo que nos toca de andar capturando esas donaciones azarosas, esa gente que se está por mudar o esa gente que no sabe lo valioso de los papeles que tiene. Por ejemplo, bueno, ahora estamos gestionando 2 donaciones más, como decía Luis, la de José Blecher, cuyo hijo está en París y él, por suerte, obsesivamente guardó esos documentos, hizo un inventario muy detallado. Y por otro lado, gracias a la hija de Mari Langer, que es una actriz famosa en México, que está instalada en México, estamos gestionando esas donaciones. Pero bueno, es muy trabajoso nuestro lugar como centro, entre medio, por un lado, de las necesidades de las familias que quieren que esos documentos tengan el mejor destino posible, y por otro lado, también las exigencias de una institución pública como la Biblioteca Nacional, que necesita ciertas garantías, ciertos requisitos. Yo le comentaba a Ana que había una época que nos pedían la declaratoria de herederos, que es lógico. O sea, uno sabe todos los problemas que implica una sucesión. Ha pasado que hay gente que ha donado cosas que no eran suyas, después la biblioteca sufre juicios, pero al mismo tiempo es totalmente entendible para una familia que ellos quieren donar algo. Digo, encima no me manden a mí a buscar una declaratoria de herederos, ¿no? O sea, ellos piensan que bueno, la Biblioteca Nacional se dedica a recibir donaciones, debería tener alguna persona, no sé, un gestor encargado de ir por los juzgados consiguiendo las declaratorias de herederos que necesite, ¿no? Pero bueno, ahí, en esa zona confusa, embrollada, donde hay muy pocos recursos, donde hay mucha pasión, donde hay mucha inventiva, es donde nos toca trabajar todo el tiempo, ¿no? Detrás de bambalinas, ¿no? Porque nosotros hacemos una conferencia, viene Elizabeth Rudinesco y tenemos miles de personas en La Plata, en Abdeva, etcétera, etcétera. Pero bueno, hacemos un encuentro específicamente dedicado a historia y tenemos unos pocos investigadores. Lo mismo sucede cuando hacemos algo sobre archivos. Entonces nos toca utilizar como esas cosas que son tan convocantes, como cuando organizamos la muestra del 23, para humildemente recordarle a la gente que necesitamos archivos, que queremos archivos, y después una vez que obtenemos esa voluntad de los familiares, ver cómo nos las arreglamos para conciliar las expectativas de esa gente que se está desprendiendo de algo muy valioso, muy querido, está haciendo que algo que es del orden de lo privado, casi de lo íntimo, pase al orden público, y al mismo tiempo, desde una institución del Estado, tenemos muy pocos recursos como para que todo eso llegue a nosotros de una manera sencilla. O sea, no es fácil traer archivos de París, no es fácil traer archivos de México. Así que de alguna manera esto implica una tarea colaborativa donde colaboran privados, instituciones, asociaciones como la APA, pero también sobre todo creo que es fundamental, insisto, la pasión de los empleados públicos que están de alguna manera tan desvalorizados, porque esos somos todos de alguna manera cuando trabajamos en instituciones públicas, esos son las archivistas, esos son la gente que ustedes vieron en Rosario con esas, ¿cómo se llaman? Barbijos. ¿Cómo? Barbijos. Esos barbijos, digitalizando esos documentos antes de que viajen definitivamente a Bilbao y allí se queden. Bueno, básicamente mi agradecimiento para toda esa gente, para todos ustedes.
Y bueno, gracias a ustedes por estar acá y escucharnos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Nos quedan unos minutos que podemos aprovechar para hacer algún tipo de intercambio, pregunta, comentario sobre las ponencias. Mauro, primero. Bueno, gracias por las exposiciones. Un comentario más anecdótico, digamos, ¿no? Sobre todo en relación al trabajo de Mariana, ¿no? Porque por ahí uno como usuario, como que se dedica a la historia y en mi caso usuario ocasional de archivos, ¿no? Tu exposición sirve por ahí quizás para ordenar y para conceptualizar por ahí una experiencia que uno tiene cotidianamente, que es una experiencia más vívida y más cotidiana y ciega que uno tiene con los archivos, ¿no? Pero también esa experiencia también muestra como una suerte de zonas grises y de figuras más confusas, es decir, por ahí en mi caso personal, que yo me dedico por ahí más a fin del siglo XIX, historia de la medicina, esas cosas, yo he tenido la experiencia por ahí de la necesidad de lo que uno llama archivos familiares, ¿no? Es decir, he tenido también por cuestiones de azar de encontrarme con familiares muy remotos. El bisnieto de un personaje medio oscuro que yo estaba investigando tenía los papeles de este sujeto muy bien conservados, y a su vez el contraste entre ese sujeto al que tuve que seducir por mail durante mucho tiempo para que me diera los materiales, y el contraste entre encontrarme con que esos materiales estaban muy bien conservados, esta persona muy dispuesta a que alguien los mire después de haberlos seducido. Y otra experiencia con instituciones encargadas de alojar archivos y preservarlos y organizarlos, que no es que eran renuentes a veces a cederlos, pero sobre todo a preservarlos. Es decir, por ejemplo, el caso puntual de hoy en día, el Archivo General de la Nación, Fondo Criminal siglo XIX, estén accesibles desde febrero por una inundación, ¿no? Y no se sabe bien todavía hasta qué nivel se perdió algo o no. Y yo tenía en simultáneo esas dos experiencias, es decir, este bisnieto, y por otro lado, digamos, quizás un archivo que no funciona como tal, pero Facultad de Medicina, el archivo histórico de la Facultad de Medicina, que es una mina de oro lo que tiene para alguien que se dedica a esas cosas, pero a su vez yo conozco solamente, por un lado, que no están muy dispuestos, no les gusta mucho que uno vaya a ver esos materiales, y también la forma que lo preservan. Yo termino viendo expedientes en el mismo escritorio en que acaba de almorzar un empleado, y me lo podría llevar a mi casa sin que se dieran cuenta, digamos. Entonces uno ve el archivo, digamos, sobre todo por lo que vos planteaste de las políticas que tienen que estar detrás y de que están atrás de preservación de archivo, que también la experiencia cotidiana termina siendo una experiencia como más gris, ¿no? Como que hay mucho. Los archivos para quien los consulta terminan siendo justamente los archivos, ¿no? Como que es difícil a veces en esa experiencia cotidiana trasladar toda esa serie de agentes y de actores sociales que intervienen para conformar la figura del archivo, ¿no? Como que uno termina teniendo experiencias muy contrastantes y dispares, no solamente por el tipo de instituciones que intervienen, desde familias, que quizás pertenecen más a la voluntad de preservar una memoria, familiares, empleados públicos que están a cargo de archivos que no son archivistas y que quizás no conocen demasiado respecto del archivo, instituciones como el Archivo General de la Nación que tienen políticas, digamos, muy loables y a veces hay políticas públicas de preservación, pero por factores ligados al presupuesto esas políticas terminan fallando, ¿no? Es como la experiencia que uno tiene es como más variopinta, pero eso por ahí me había despertado justamente a su vez la necesidad del usuario también de contar con estos ordenamientos, ¿no? Y también tener presente cuando uno trabaja con archivo con qué está trabajando, ¿no? Porque a veces en la experiencia cotidiana uno termina muy fascinado con la fuente o solamente con su trabajo y no termina entendiendo todo el trabajo que hay detrás y el trabajo necesario. No sé si Mariana o alguien quiere tomar algo de esto, si hay algún otro comentario. Bueno, toma la palabra Mariana y en todo caso después vemos si hay algún otro comentario. En parte, toda esta tarea de evangelización que digo yo, a veces me siento que se me sale una pollerita y una carterita y me siento una testigo de Jehová tocando timbres, porque toda esta tarea de evangelización, de estar como insistiendo en cuál es la función social de los archivos,
denunciando no es la palabra, explicitando, blanqueando, reconociendo la ausencia de una política integral y reconociendo al mismo tiempo, presentando de alguna manera cuáles serían las soluciones frente a esto, también se vincula con convocar a quienes son usuarios y usuarios de los archivos a denunciar, a exigir y a reclamar. Porque la instalación de políticas públicas en materia archivística en nuestro país no va a ser un maná que va a caer del cielo. No creo que vaya a haber un presidente o una presidenta que de golpe se iluminan y digan, no, necesitamos asignar recursos a este tema, necesitamos concursar el cargo de la dirección del Archivo General de la Nación, necesitamos designar a una persona que tenga una mínima idea de lo que se trata, necesitamos asignar presupuesto, recursos humanos. Va a venir de la mano como todo, de los reclamos de la sociedad civil, de las organizaciones profesionales, de los usuarios y las usuarias. Entonces, en parte, mi trabajo de presentación sobre lo que implica sostener la arqueología del archivo como forma de brindar una mayor cantidad de información, no solo tiene que ver con presentarle a quienes están de este lado del mostrador, a quienes trabajamos con los archivos, que hay determinadas prácticas que no deben realizar y otras que sí está bueno realizar, o sea, que no hay que desordenar archivos, que hay que preservarlos en forma íntegra, etcétera, etcétera, sino también hacerle ver a los usuarios y usuarias que ese es un trabajo que necesitan y que es un trabajo sobre el cual tienen que reclamar esas cosas se respeten. O sea, la función social de los archivos es dar documentos en contexto. Si uno va a un archivo y el acceso a ese archivo es negado, saber que se le está violando un derecho, y un derecho humano. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, está reconocido por la reforma de la Constitución en el año 94 en nuestro país. Tenemos una ley bastante reciente que obliga a todas las instituciones públicas y a todas las instituciones que reciben algún tipo de financiamiento público del Estado Nacional a brindar acceso a la información. Entonces, si ese acceso es negado, tenemos también la oportunidad de denunciar que ese acceso está siendo negado. Lo digo por el caso de la Facultad de Medicina, que conozco muy bien. Ese archivo tuvo asistencia técnica del Departamento de Archivo Intermedio durante la primera década de los 2000, y se le ofreció no solo asistencia técnica, sino trabajo concreto. Me acuerdo de un fondo documental de un médico muy conocido que trabajó sobre el mal de Chagas, se me fue el nombre. Bueno, trabajamos sobre un fondo documental y la idea era... Massa. Exactamente, Massa. La idea era brindar como toda una fuerza de trabajo, digamos, un trabajo profesional, a cambio de que ellos pusieran ese archivo, no solo ese fondo, sino el archivo en general, a la consulta pública. Y sabemos, porque hasta el que fue el director anterior del Archivo General de la Nación tuvo problemas para acceder a ese archivo. Entonces, otra de las cuestiones y de las batallas que hay que dar en la instalación de políticas públicas archivísticas tienen que ver con hacer entender a las instituciones que preservan fondos documentales públicos que su tarea es dar acceso y que están obligados y obligadas a dar acceso, que no es algo que hacen si tienen ganas, si quieren, si les cayó bien el investigador, si eso queda en manos del que es privado, digamos, y es el derecho, digamos, a la propiedad privada de los dueños de los archivos. Entonces, de alguna manera, todo este mundo de contrastes que señalás es un mundo de contrastes que se asienta en la falta de una política pública archivística. Esa falta de una política pública archivística se asienta, a su vez, en un reclamo muy débil respecto a la existencia de esas políticas públicas y, bueno, tengo la esperanza de que vendrán vientos de cambio. Sí. Y que prontamente podamos insistir había una placa que yo había armado sobre eso, ¿no? En que necesitamos determinada normativa que dé sustento legal, pero necesitamos también que haya buenas prácticas profesionales y profesionalización del trabajo en los archivos, y para eso se requieren recursos tanto económicos como humanos. Armar una agenda de requerimientos al Estado puede ser una forma de empezar a superar estos contrastes. Sí, y la necesidad de visibilizar la importancia de los archivos y las consecuencias que tienen no preservarlos y no difundirlos y no permitir el acceso de manera adecuada. Que es un poco, me parece, un trabajo que, por ejemplo, en el campo de las disciplinas PSI, desde hace un tiempo se fue tratando de señalar la importancia de la profesionalización de la historia, ¿no? Que la historia no es solo la memoria de los practicantes de la disciplina PSI, sino que puede haber algún tipo de trabajo que implica una metodología que puede permitir otras lecturas posibles del pasado y tener un valor crítico hacia el presente.
me parece que falta ese paso para visibilizar la importancia de los archivos, que para poder hacer una historia que realmente pueda ser crítica y que pueda estar bien fundamentada, se necesita que haya una conservación de los materiales, que siga ciertos requerimientos técnicos en su preservación y que esté accesible a la consulta. Y todo eso es como un paso que necesita mucho de evangelización y mucho de denuncia y mucho de reclamos para que se activen políticas públicas en ese sentido. Marcela, vos querías decir algo. Dos palabritas. No, lo que yo quería decir era que con todo lo que yo escuché, tenemos material nosotros. Por ejemplo, vos hablabas del consultorio del doctor Garma, que lo están reconstruyendo. Pues nosotros tenemos en el archivo audiovisual una entrevista a Elizabeth Good de Garma, donde el que filma hace un paneo por el consultorio. Está en vivo y en directo el consultorio, si quieren venir a consultarlo, encantado, del doctor Garma. Y además, como psicoanalistas pensando en la antropología, en los tiempos, en la temporalidad del archivo, los pensamos como que los documentos del archivo son como las huellas némicas de nuestro aparato psíquico, las huellas némicas. Y las huellas némicas pertenecen al inconsciente. Y el inconsciente es atemporal. Por lo tanto, los archivos son atemporales. No tienen un tiempo. Es una temporalidad diferente, que solo el archivista la puede, ¿no?, pensar a su manera y con su técnica y todo lo demás. No cualquiera puede hacerlo. Le puedes preguntar. No, yo quería decir algo, solamente me estaba acordando, vos conoces mejor, Mariana, las AI, por ejemplo. Digo, las acciones con una asociación de historiadores, en este vínculo que decía Mariana, y aprovechando, digo, que ustedes también forman parte, que tienen vínculo, además de los reclamos que se pueden hacer individualmente o pedidos de acceso a la información pública como investigador que está queriendo acceder a tal documentación, no es menor, me parece, las acciones que se puedan hacer desde las asociaciones profesionales, las asociaciones de investigadores, en este tipo de reclamos. Y que me parece, lo último que quería decir, es que cuenta con nosotros. Nos resaltamos nosotros mismos y escuchamos de los demás la voluntad, la pasión. Y vos decís, la verdad que yo querría hablar de profesión, de trabajo. No lo digo mal, lo digo porque hasta uno se cansa de pelear dentro de no apelar. No se trata de voluntad. Si tengo voluntad, trabajo los archivos, los pongo a consulta. Y si no tengo voluntad, no los pongo porque estoy en la facultad. O sea, ahí también es un trabajo de evangelización y también el AGN viene impulsando, o sea, carreras de formación para archivistas, proyectos de formación. Somos profesionales, somos trabajadores y tenemos que poner los archivos a consulta porque es nuestro trabajo. Casi uno tendría que decirlo en eso. Esa es otra evangelización paralela. Y ojalá algún día necesitemos no resaltarnos los voluntariosos que somos. Qué suerte que conocí a una persona copada, porque ¿se entiende lo que quiero decir? Y me parece que las dos cosas van de la mano, como sí, el reconocimiento, la importancia de los archivos, sí, pero bueno, eso tiene que ver con comunidades de usuarios que se muevan para acceder a las cosas en ayuda, ¿se entiende? En sinergia con quienes trabajamos en archivos y que lo defendamos en tanto trabajo. Y que tengamos, por supuesto, además de la discusión sobre el gramaje del papel y que no tenga, y que sea libre de ácido, esta discusión más de marco político de esa triple función social de los archivos y que no nos tengan que valorar más la... Sí, yo acuerdo completamente con lo que dice Ana. O sea, me parece que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Digamos, que uno hable de pasión no implica que uno no esté al mismo tiempo abogando por fuertes políticas públicas en ese sentido. Más bien, lo que estaba queriendo decir yo es que hay como un plus de pasión que es indispensable poner para que las cosas funcionen, a pesar de que no contamos con los recursos mínimos indispensables. O sea, para decirlo, o sea, muy brevemente, el Centro Argentino de Historia PSI, que bueno, ustedes ven hoy por todos lados, en realidad cuenta con 1,5 contratos. Mi pomposo título de director honorario lo que significa es que es ad honorem, digamos, ¿no? Entonces,
eso cuenta, digo, es parte de todo eso. Pero me parece que no quita que reconozcamos el trabajo que apasionadamente hace la gente para suplir esas faltas de instituciones que de alguna manera se proponen metas ambiciosas, pero al mismo tiempo no disponen de los recursos necesarios para cumplir con esas metas tan ambiciosas. Y ahí, bueno, está esa coincidencia con lo que dicen ambas, ¿no? La necesidad de que presione la sociedad civil, los usuarios, bueno, ustedes, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es difícil porque para nosotros está también la ambición de crear una conciencia de la importancia de la historia, entonces no podemos al mismo tiempo pedirles a los usuarios que están absorbidos por esa dictadura del presente que tengan una conciencia histórica suficiente como para presionar por la existencia de archivos, que son los que a su vez van a posibilitar la historia que genere esa conciencia histórica. Entonces es como o un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿no? Según cómo se vayan dando las cosas. Esperemos que sea un círculo virtuoso. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más para ir cerrando ya esta actividad? ¿No? Bueno, entonces les agradecemos a todos su presencia, su participación, a cada uno de los que tuvieron estas muy interesantes ponencias para seguir discutiendo y visibilizando por ahí una parte de la función de la historia o de los soportes materiales que nos permiten hacer la historia de las disciplinas PSI, en este caso en Argentina, que habitualmente no lo vemos y que necesitamos de muchas más políticas públicas. Y también me parece, necesitamos también una política de los actores que permita integrar más nuestro trabajo, el trabajo de los que se dedican a archivos, el trabajo de los que nos dedicamos a historia y el trabajo de los practicantes PSI, en este caso, que empieza a estar mucho más unido entre sí, y eso permite, me parece, un enriquecimiento de cada uno de los actores. Bueno, muchísimas gracias.